Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Estamos en la presencia del Señor y, como acabamos de cantar, en sus manos y en sus brazos. Como veréis, al hermano Carlos le cuesta trabajo. Le he dicho, píllame bien el flequillo. Y le está costando trabajo ajustarlo. Quisiera continuar, hermanos, con la predicación del último día. Para los que tenéis un poco de memoria, recordad que estuve hablando de la armonía. Un líder no deja su trabajo en ningún momento. Como un padre y una madre, no deja la preocupación por sus hijos en ningún momento de su vida. Pablo, que había asentado muchas de las congregaciones a las que escribía, felicita a la iglesia de Colosos. Os recuerdo: me ha llegado noticias de vuestra armonía, me hace feliz. La armonía no va a ser solamente una felicitación y una preocupación de Pablo para aquella iglesia que se reunía en Colosas. Lo veréis si escucháis y leéis la palabra, que igualmente lo hace a las demás iglesias. Él entiende que la armonía es fundamental en la vida de las personas, de las comunidades. Quizás vosotros habéis estado alguna vez enfermo y habéis ido al médico. Quizás. Los más jóvenes quizás no. Cuando vas al médico, mire doctor, tengo un problema, algo no me funciona bien, me duele. ¿El médico qué hace? Te manda unos análisis, a veces desde los más sencillos a más complejos. A veces te hace análisis de sangre, otras veces te hace análisis no solamente de sangre, sino hormonales, otras veces te pide radiografías. ¿Qué intenta buscar? Intentas buscar qué parte del organismo no funciona bien. Porque cuando tú en esos análisis, bien sean valores, algo no está dentro del rango normal, te dice, es verdad, usted está enfermo. Y, hermanos, tenéis que recordar que cuando nos decís, ay, hermano, me duele la cabeza, me duele el oído, me duele la muela, me duele una... Cada vez que hay una parte de nuestro cuerpo que nos duele, a que nos duele todo el cuerpo. Es así. Esta es la idea. Mantenerse en salud es vigilar cada parte del organismo que integra un conjunto. La armonía es fundamental. Hace 2 días estoy en el gimnasio y oigo un... ¡Ay! El hombre tenía una uña en el dedo que le molestaba y pegó un grito. Una uña, o como aquí decimos, un padrastro, nos causa dolor. Y cuando nos duele todo. A Pablo, que entiende esta idea, dice, hermanos, me alegro y os felicito por la armonía. Entonces, ¿qué parte es fundamental en la armonía? Pues muchas cosas son importantes que funcionen bien. Una de las cosas que quisiera hoy hacer énfasis es que Pablo viene a destacar que para que todo funcione bien en la vida es importante que funcione bien la humildad. La humildad es el eje central de mi predicación de este día. ¿Por qué? Porque la humildad es una virtud esencial para mantenernos en armonía con nosotros mismos y también con los demás. La humildad es la base fundamental de todas las virtudes. Conocemos a Miguel de Cervantes por esa obra de Don Quijote de la Mancha, ¿no? No solamente escribió, también escribió novelas ejemplares, entre ellas una llamada El coloquio de los perros. En 1513 fue editada, fijaros, hace 410 años. Miguel de Cervantes dice de la humildad, pone en boca de uno de los protagonistas de la obra, de la novela, digo que tú sabes que la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y sin ella, sin la humildad, no hay otra virtud que lo sea. Allana inconvenientes, vence dificultades, y es un medio que siempre a gloriosos fines nos conduce. De los enemigos, la humildad hace amigos. Templa la cólera de los airados
y menoscaba, hace de menos, la arrogancia de los soberbios. Es madre de la modestia y hermana de la templanza. En fin, con ella no pueden atravesar triunfo que les sea de provecho los vicios, porque en su blandura y mansedumbre se embotan y despuntan las flechas de los pecados. Fijaros la riqueza del lenguaje de aquella época de Miguel de Cervantes. Cervantes conocía muy bien la Biblia, como sabéis, hace muchas citas de ellas en el Quijote. Y nuestro hermano Monroy tiene un libro de sus primeros libros hablando precisamente de esto. La Biblia en la obra de Don Quijote. Fijaros que él dice, aún los vicios y los mayores pecados, frente a una persona humilde, pierde su capacidad de hacer daño, se embota y se despunta. Yo sé que la humildad no es algo que nos guste. Nos gusta más la palabra moderna empoderarse, empoderamiento. ¿Os hablo del empoderamiento, mujeres? Pues no, aquí hablamos de la humildad. Porque la humildad es superior a creerse empoderada o empoderados. Y en la Iglesia el único poder que reconocemos es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y el poder del Espíritu Santo para transformarnos. La humildad nos lleva a tener conciencia de las propias limitaciones, de mis debilidades y a actuar de acuerdo con este conocimiento. Las personas humildes tienen menos conflictos en su vida diaria y por tanto tienen la posibilidad de un mayor bienestar emocional, se crean menos problemas al generar relaciones más saludables y constructivas. Mirad, yo cuando predico leo la Biblia, acudo a psicólogos, acudo a obras literarias, acudo a filósofos. Lo que yo digo intento, por lo menos están confirmados con muchos estudios. Podría abrir solamente la Biblia, porque la Biblia hay mucha sabiduría, pero la actualizo con el conocimiento de aquellas personas que han estudiado con profundidad los temas. Lo que acabo de decir lo he extraído tanto de mi experiencia como del consejo de psicólogos. Su significado, fijaros, es el opuesto a la soberbia. Es una cualidad que define a la persona que reconoce la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. Bien por la humildad. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento de quién soy. Dios me ayuda a conocerme. Nos ayuda a conocernos. Cuando yo estudio su palabra, ella me revela quién soy. ¿Por qué soy? ¿Cómo me comporto? Nos conduce también a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para ellas. La humildad también nos lleva a la obediencia y a someternos a su voluntad. A todos nos encanta David, el pastorcillo que se enfrentó al gigante. Pero la vida es muy larga, hermanos. Aquel pastorcillo dejó de ser pastorcillo y se convirtió en rey. Aquel pastorcillo que obró bien, no toda su vida, obró bien. Fijaros cuando leemos el Salmo 8, dice, Señor, cuando veo los cielos, que es obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Todos nos hemos sentido insignificantes cuando contemplamos la inmensidad del mundo, como David, y me preguntamos, ¿qué soy yo? Muchos de la gente que respetamos, oí ayer una entrevista, perdonadme, pero es que yo estoy 10-12 horas al día. Me diré, ¿no trabajas? Sí, trabajo, ya menos, estoy prejubilado. Pero veo muchas entrevistas, veo muchas cosas y veo a personas que esto no les conmueve.
y le preguntan acerca de Dios y dicen, no, soy agnóstico, no creo que haya pruebas. Entonces, no ven en el firmamento, en la obra de sus manos, el poder de Dios, la inmensidad. Respetamos. Dios es muy respetuoso con cada ser humano. Pablo dice que eso habla de Dios, la inmensidad y nuestra pequeñez. ¿Que convence a todos? Bueno, más pronto o más tarde te vas a convencer cuando le veas cara a cara. No obstante, nosotros, David se expresa aquí con humildad, con admiración, con gratitud hacia Dios. Y le dice, Señor, ¿cómo es posible que un Dios tan grande tenga interés en alguien tan pequeño? Primera lección, te sientes pequeño, Dios está interesado en ti. Por muy pequeño que seas, llevas la grandeza de Dios en cada célula espiritual de tu cuerpo. Dios vive en ti. ¿Lo sabes? ¿Lo crees? Dios está en ti. Es eterno, puso eternidad, puso divinidad en ti. Al igual que nosotros, David se sentía imperfecto. Bueno, pues vaya, cuando me miro al espejo yo no me siento tan bien. David tampoco, David tampoco. Pues él sabía que aunque él era imperfecto, servía a un Dios perfecto. La humildad les lleva a reconocer, yo soy imperfecto. Y fijaros que era un rey poderoso, un rey guapo, un rey con muchos talentos. Poeta, bello, querido, admirado, pero también cometió grandes errores. Se dice, ¿cuáles son los errores de David? Nos vienen a nuestra cabeza aquella ocasión en que fue un adúltero. El adulterio le llevó al asesinato. Y también hay un error que nosotros no reconocemos tanto, pero hubo un momento en que él quiso tener un control social sobre su pueblo y mandó hacer un censo para controlar al pueblo, posiblemente para ponerle impuestos. ¿Os suena algo de lo que vivimos? Dios se lo cometió como pecado. El único control autorizado por Dios es que Dios controle nuestras vidas. Cuidado cuando los hombres quieren controlar nuestras vidas, porque a veces el control de los hombres es a costa de que Dios pierde el control de nuestras vidas. ¿Os acordáis cuando el pueblo de Dios le pide un rey? Dice, ¿queréis un rey? Significa que me estáis menospreciando a mí, porque he organizado vuestra vida social a través de las personas, de hombres y mujeres, jueces, personas que han dirigido y me han hecho presente en vuestras vidas. Pero ahora queréis un rey, y os advierto que el rey se enseñoreará de vosotros, os pondrá cargas. Estamos en una época de mucho enseñoramiento de la sociedad civil, de la sociedad política sobre nuestras vidas. Esta conducta se la afeó a David. Y David dice, Señor, ten compasión de mí conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame más y mal de mi maldad y límpiame de mi pecado. Siglo XX, siglo XXI, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ver estas palabras en algún líder que escucháramos? Algún líder que saliese por televisión, en las redes sociales y dijera, he pedido perdón a Dios por mis pecados. He pedido a Dios porque os estoy poniendo cargas injustas. He pedido a Dios porque estoy legislando contra vuestra vida y contra vuestros hijos. Ojalá hubiese reyes poderosos que, al igual que David, reconocieran en Dios que es la fuente de poder y de justicia. David no se justificó. Vale, he sido adúltero, he sido asesino, quería a esa mujer, era la mujer de uno de mis generales y le mandé a asesinar. Señor, lo hice mal, he pecado. Me arrepiento, creo en tu justicia, pero necesito tu compasión. Porque la ley dice
¿Qué dice la ley? Que yo enseño y obligo. El que a hierro mata, a hierro muere. Yo debo morir, pero busco tu compasión. Busco tu amor, tu bondad. Su consuelo sabía que Dios es justo, pero sabía que además era un Dios compasivo. El pecado no solamente afecta a las personas, sino que es una afrenta directa a Dios. Cuando hacemos daño a alguien, a un semejante, estamos haciendo daño a Dios. David sigue diciendo, yo reconozco mis rebeliones, no soy ignorante, no las justifico, tengo derecho porque soy el rey. Todas las mujeres me pertenecen. Mi pecado está siempre delante de mí, Señor, y contra ti he pecado y he hecho lo malo de tus ojos. ¿Acaso David era consciente del llamamiento que tenía el pueblo de Dios? Pueblo, yo no te he llamado porque seas el más grande entre las naciones. Es más, eres el más insignificante. Te he llamado porque tengo un propósito para ti. ¿Cuál, Señor? Que seas un pueblo donde la justicia viva permanentemente, donde la bondad sea la base, donde seas el orgullo, donde todos los pueblos que se miren en ti digan, es un pueblo de justicia porque el Rey de los cielos, el Dios de los cielos, vive entre ellos. David dice, Señor, yo reconozco mis rebeliones. Yo he fallado a tu justicia, a mi responsabilidad frente a lo que debería haber hecho. He hecho lo malo delante de tus ojos, que tú seas reconocido como justo y yo como injusto, y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué hace David? Señor, el criterio del juicio es el tuyo, no el mío. Yo podría legislar, yo podría cambiar la Constitución, yo podría alterar, pero lo que hago es decir todo lo contrario. Te reivindico, Señor, tú tienes el derecho, tú tienes el criterio, y aún yo siendo el rey y pudiendo alterar tu ley, que como sabéis en la historia de Israel hubo muchos reyes que lo alteraron, en la relación del pueblo con Dios, yo reconozco que la razón está de tu parte y el pecado está de la mía, y busco tu compasión. Este salmo refleja la visión que nosotros tenemos que tener acerca del pecado. Como cristianos, nuestra perspectiva de lo que sea el mal y el pecado debe ser diferente a lo del sentido común de la gente. En todo lo que hacemos y en el trato con los demás, nos damos cuenta de que nuestros pecados también son ofensas directas contra Dios. Le duelen a Él. Cuando pecamos, cuando fallamos con Dios. Conocéis muy bien la historia del hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo cuando tiene un ataque de humildad? Tiene un ataque de humildad porque vivía su vida, la vida loca, la vida de un joven en buenas circunstancias, con ganas de vivir, con ganas de quemar su vida. Y hay un momento que cuando todo aquello se deshace y se viene abajo, dice, ¡ay! He pecado, Señor, contra el cielo y contra ti, contra mi Padre. Ha dañado su vida. Ha dañado y ha causado dolor a su Padre. Y entiende que su conducta también ha dañado al Padre Celestial, la ha defraudado. ¿Y qué le dice? Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabemos la respuesta? Sabemos que cuando vuelve, el Padre le recibe con un abrazo. Es la imagen del Dios celestial. Cuando nosotros tomamos conciencia, cuando en humildad decimos, Señor, hasta aquí he llevado una vida que no sé si te agrada o te desagrada. Yo creo que no te agrada. Recíbeme en tus brazos, he pecado contra el cielo y contra ti. Ser consciente del dolor causado nos lleva a actuar con humildad. También reconocer que solo Dios puede limpiarnos y que solo Él puede ayudarnos a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Entendemos nuestra necesidad de Él, su presencia
y de la profunda transformación que Él solo nos puede dar. Sigue diciendo David, Señor, algo ha cambiado mi corazón. Ya no soy ese joven virginal, ese joven que solamente había en mi corazón bondad, alegría. La tristeza ha secado mis huesos. El dolor que te he causado me ha secado. Tengo el corazón endurecido. Los pulmones están hechos un corcho espiritualmente. Señor, necesito que crees en mí un nuevo corazón, que me hagas un trasplante. Necesito un corazón limpio, porque me he secado. He causado tanto daño, Señor. Soy consciente del daño que he causado. Cuanta más responsabilidad, más daño. Señor, renueva mi espíritu. No he oído las palabras de tu Hijo diciendo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque tienen un alma limpia. No le he oído, pero te he reconocido y sé que te agradan las almas limpias. Por eso, Señor, renueva mi alma. Hazme un trasplante de corazón y de pulmón. No me eches de delante de ti, porque sé que el pecado no te agrada, porque sé que cuando actúo mal es incompatible con tu presencia. ¿Queréis que en una iglesia Dios esté? Preparad vuestro corazón. Por eso pedimos que desde antes vayamos preparando nuestro corazón. Por eso predicamos la palabra, para que cuando nos acerquemos a los símbolos tengamos conciencia del profundo de amor de Dios, para que lo recibamos en gratitud. Si hemos pecado, pidamos perdón si hemos dañado. Si nos hemos hecho daño, perdonémonos, porque a veces somos los más maltratadores de nuestra vida. Señor, me he hecho daño. A veces nos hacemos daño, consciente o inconscientemente. Y Dios dice, siempre tengo compasión de ti. Quiérete, ámate, trátate bien, porque yo te he dado vida para que tengas vida y para que tengas gozo y para que tengas paz. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice David, y que me sustente un espíritu noble en mi vida. No me hagas claudicar. El joven de fe que luchó en tu nombre, orgulloso, a mi pueblo un gigante no lo va a aplastar. Yo represento al pueblo de la fe, al pueblo que confía en Dios, en medio de las circunstancias, en medio de la opresión, en medio de los poderosos de este mundo. Yo represento al pueblo de la fe en Dios y me enfrento, y quisiera, Señor, que ahora desde mi posición tú me establecieras nuevamente un espíritu noble. La nobleza se estima no por vivir en una posición social, sino por una conducta justa, bondadosa, fiel a Dios. Pero no solamente David es nuestro ejemplo. La palabra de Dios nos presenta un ejemplo mucho más poderoso. Nos presenta a alguien como modelo de conducta, y es Jesús de Nazaret. Aunque el ejemplo de David es muy bueno, y con él podemos aprender mucho sobre la humildad, el mejor ejemplo que tenemos de humildad en el Nuevo Testamento es la persona de Jesús. Durante su ministerio terrenal, reconoció que su fortaleza, lo que él era, lo que él hacía, derivaba de su dependencia del Padre. Los que hemos estado en el estudio hemos oído cómo Dios hizo depender a aquel pueblo que sacó de Egipto del alimento del maná. Y como la palabra de Dios dice, el verdadero maná, el verdadero alimento, no es aquel, sino el que os lleva a vida eterna. Y es la palabra de Dios, la palabra de Jesús.
Dice Jesús, y lo recoge el Evangelio de Juan, no puedo yo, ni siquiera Jesús dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Veis? Cuando hablamos de dependencia, Jesús nos enseña a depender del Padre Celestial. Tú ni yo sabemos qué va a ser de nosotros mañana, ni ese bebé que está en el vientre de nuestra hermana. Lo que sí podemos hacer todos es confiar que está en las manos de Dios. Desde el momento en que lo engendró, desde el momento que pone su espíritu, hasta el bebé más insignificante, hasta esa célula que se tiene ahí, están en manos de Dios. La palabra de Dios es un clamor para que todos no perdamos de vista que dependemos de Dios en todas y cada una de nuestras circunstancias. En los tiempos en que nos sentimos más poderosos, más fieles, más orgullosos, y en los tiempos que tropezamos, caemos o pecamos. Estamos en las manos de Dios. Y como dice un pastor de allí del otro lado, Dios se ha comprometido contigo a llevarte a la eternidad y a llevarte en sus manos. Significa que ten confianza, hermano mío. Sea cual sea los vapuleos de la vida, sea cual sea, me dicen la gente cuando empezamos a hablar acerca de las circunstancias que estamos viviendo, ¿y qué podemos hacer? Hermanos, confiar en Dios, confiar en Él. En el mundo, nos dice el Señor, tendréis aflicción. Lo mismo que han hecho conmigo, harán con vosotros. Pero dice, pero confiad, ¿por qué? ¿Por qué? Tú has vencido al mundo si has creído en Jesús. ¿Te sientes victorioso? ¿Me siento victorioso? Un hermano me enviaba un texto esta semana y yo le decía, no me envíes más, no quiero ver más diagnósticos de cómo está el mundo, necesito imbuirme en la palabra de Dios. Porque hay un momento en que me cargo, y necesito descargarme. ¿Sabéis con qué me descargo? Cuando abres la palabra de Dios, a que cambia todo. Pones la televisión, te cargas. Lees la palabra de Dios, te descargas. Mi consejo, ve menos la televisión, escucha menos los periódicos y escucha la buena noticia de Dios que hay en su palabra. Yo así lo siento. Y yo siento qué alivio, Señor, qué alivio. Por eso decían de Jesús, cuando tú hablas, no hablas como otros, no hablas de religión, no hablas de cosas, de tradiciones, hablas con autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad para darnos vida. El Espíritu Santo está presente para levantarnos, para edificarnos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Señor? Yo no sé cómo la gente puede vivir sin Dios en su vida. Yo digo a veces, ay Dios mío, si yo no creyera en ti, si tú no fueras esas inquietudes de la niñez, yo diría, Señor, tienes que existir. Echo de menos a mamá, echo de menos a papá, echo de menos a mi hermano, echo de menos a mis hermanos. Tienes que existir, quiero volver a verlos. Y Dios me dice, ¿crees en mí? Volverás a encontrarlos. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si fuera mentira, como hablaba nuestro hermano cuando falleció nuestra hermana Teresa, cuando trascendió nuestra hermana Teresa, si hubiera sido mentira, yo lo hubiera dicho. Yo nunca he mentido. Y os digo que hay un lugar ya preparado para ti. Lo que te digo es que vivas en esta vida con humildad. Jesús era consciente de su humildad, de su carácter. Lo reconocía como una parte importante de su personalidad. Y con esto acabo. Estoy en la página 2 de 16. Permito que el Espíritu Santo me dirija. Quiero traeros algún consuelo a vuestra vida, como Él consuela la mía. Soy un hombre feliz, porque estoy en las manos de Dios. Tú eres una persona feliz,
porque estás en las manos de Dios. Cada día de nuestra vida podemos aprender. Nuestro hermano Monroy, en el editorial de Atrio de esta semana, dice que no hay edad para dejar de aprender. Cuando aprendemos, siempre hay algo nuevo en nuestras vidas. Nunca somos viejos, nunca es tarde. Aún recuerdo cuando yo con 19 años estaba en la universidad y tenía un compañero de 72 estudiando lo mismo que yo. Como cristianos, estamos llamados a aprender de Cristo siempre y en cada uno de los momentos de nuestra vida. La palabra de Dios dice, venid a mí. ¿Quién? Todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y dice más, poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Continuaremos. Acabo con estas palabras. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? Yo a veces me escucho diciendo, qué cansado estoy, qué cansado estoy. La vida me pesa. Soy un hombre feliz. Tengo una congregación donde disfrutamos de la comunión. Tengo una familia que nos amamos. Quizás podría hacer mucho más, pero sobre todo sé que Dios está a mi lado. Y sé que yo estoy comprometido con Él por vivir a su lado. Soy feliz porque os veo crecer en el amor de Dios, porque pertenezco a una comunidad donde hay armonía, donde hay ganas de aprender de Dios, donde la humildad es un valor que defendemos, donde el empoderamiento del mundo se queda en esas puertas. Señor, empodérate de nuestras vidas. Transforma mi vida hoy. Ayúdame a aprender lo que necesito para llevar tu testimonio en mi casa, en mi hogar, en mi vida. Ayúdame personalmente a ser cada día más humilde en la forma que tú me pides. Que Él los bendiga a todos y a cada uno. Amén.